Buenos días, buenas tardes a todos. Esta clase breve, que va a ser una suerte de resumen explicativo de dos de los temas principales del curso dictado en el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a través del campus virtual, está destinada a sintetizar estos dos temas que son narración y negación. Claves a la hora de redactar escritos en el tema de la narración y de hacerlas negativas, que es un tema donde siempre surgen dudas, con la negación. Estamos hablando del uso del modo indicativo y del modo subjuntivo en un caso y en el otro. Si bien van a ver en el mensaje que voy a mandar a través del campus, que la evaluación va a diferir de lo que se dijo originariamente, porque hay casi 300 alumnos en el campus y es imposible corregir a todos individualmente sus narraciones. Lo que vamos a hacer va a ser poner una narración modelo, no que ustedes tengan que hacer la narración, y van a tener que hacer las negativas, y eso se va a autocorregir, porque bueno, estamos configurando el campus para que ustedes elijan las opciones correctas y esa evaluación sea autocorrectiva, porque es imposible abarcar digamos, los trabajos de casi 300 alumnos. De todos modos, voy a explicar el tema para que lo tengan, al margen de que la parte de narración no va a ser evaluada, sí la parte de negación, porque eso se puede automatizar. Voy a explicar ambos temas para que lo tengan, más que nada como una herramienta técnica a la hora de escribir. Voy a compartir pantalla para que puedan ver algunas cuestiones que fuimos viendo de todos modos durante el curso de clases grabadas en otra instancia, que era una materia de expresión oral y escrita de la Universidad Católica de La Plata, pero que trataba los mismos temas. Si estuvieron siguiendo las grabaciones de las clases, habrán visto un poco de qué se trata esto, ¿sí? Yo les recomiendo que vean esas grabaciones enteras. Acá lo que vamos a hacer es más una síntesis de ambos temas para que los puedan tener de manera más resumida, pero como es un tema complejo, sobre todo el manejo de los tiempos verbales, tanto del modo indicativo como del modo subjuntivo, que de eso se trata un poco, digamos, los instrumentos a la hora de narrar. Bueno, la idea es que ustedes, si no vieron las clases, las vean, ¿sí? Las clases 2 y 3, sobre todo, donde se habló de este tema, y después hagan el trabajo, ¿sí? Esto, insisto, es una síntesis muy por encima, breve, de ambos temas, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a compartir es la diapositiva de verbo, que esto lo habrán visto los que vieron el video, pero no para ver en detalle, sino justamente para hacer un recordatorio un poco de el tema de los tiempos verbales, y no me voy a detener en las otras categorías gramaticales del verbo, como persona, número, sino fundamentalmente en tiempo, modo, tiempo y aspecto, ¿sí? Vamos a recordar un poquitito este tema. Por supuesto que los verbos, ¿no? Como vimos, tienen 6 categorías gramaticales, de las cuales nosotros nos centramos en 5 de ellas, que son persona, número, modo, tiempo y aspecto. ¿Sí? Esas 5 categorías aparecen en la flexión del verbo, que si vieron la primera unidad, ahí explicamos que la flexión tiene que ver con lo que sería la terminación del verbo. Es decir, en la terminación del verbo, en el sufijo del verbo, tenemos un montón de información. Justamente, persona,
primera, segunda, tercera, número, singular o plural, ¿no? En singular hablamos de primera relativo a la primera persona, yo, ¿sí? Los verbos que coinciden con el pronombre yo. La segunda persona singular, ¿sí? Vos. La tercera, que es el que está ausente, ¿no? En la conversación, es él o ella. Y las del plural, nosotros, ustedes, ellos y ellas, ¿sí? No estamos hablando del pronombre, estamos hablando justamente de las terminaciones del verbo. Entonces, cuando decimos primera persona singular, por dar un ejemplo, ¿no? En presente, indicativo, bueno, estamos hablando de la terminación, por ejemplo, el verbo amar, amo, primera singular, amás, segunda singular, él ama, tercera singular, nosotros amamos, ustedes aman y ellos aman, ¿sí? O sea, estamos hablando del verbo, no del pronombre. Entonces, las personas pueden ser estas tres, el número puede ser singular y plural, pero además de esa información de persona y número, el verbo en la flexión nos da más información, ¿sí? Además de persona y número, porque ya al usar amo, por ejemplo, ¿no? En lugar de amaba o amé, también me está diciendo que es presente del indicativo. O sea que me está diciendo, primero, el verbo amo, ¿no? La terminación o, el sufijo o me está diciendo que es primera persona, singular, tiempo presente, modo indicativo. En el caso del aspecto, en el presente es indistinto, ¿sí? El aspecto aparece en los pretéritos, como vamos a ver ahora. Sí, bueno, voz activa, que eso no vamos a entrar en detalle, pero bueno, también es una de las categorías del verbo. Entonces, persona y número lo damos por sabido, ¿no? Están igualmente en el video, la grabación de la clase 2 de gramática verbal, y básicamente significa la persona, tiene que ver con quién es el que enuncia, ¿sí? El rol del hablante, la primera es el que habla, la segunda a quien me dirijo, el oyente, o a quien uno se dirige, y la tercera el que está ausente, un tercero que no forma parte de la conversación, y el número tiene que ver con la cantidad de personas, o sea, singular uno y plural más de uno. Vamos a centrarnos en esto que es lo que nos interesa a la hora de narrar, ¿no? Si bien es importante tener presente las categorías de persona y número, por ahí lo más complejo es modo, tiempo y aspecto. ¿Sí? El modo, como explicamos en la segunda clase, indica la actitud del hablante sobre lo que dice, ¿sí? Es decir, su punto de vista sobre el contenido que presenta o que describe, ¿sí? Hablamos de modo indicativo, ¿sí? Que ahí pueden ver, se usa para presentar lo que uno quiere decir como real y objetivo, o considerado así por el hablante. Entonces, por ejemplo, el presente indicativo indica una acción que transcurre el momento de la enunciación. El pretérito, una acción pasada. ¿Sí? El futuro, una acción futura. Ahora, en todos los casos, en todos los tiempos, el modo indicativo está indicando algo que yo lo presento como que es así, ¿sí? Que es objetivo. Más allá de que lo sea, ¿no? En definitiva, todo es subjetivo. Pero yo lo presento como que lo que estoy diciendo es de esa manera, ¿sí? Como algo objetivo y real. En cambio, el modo subjuntivo se usa para expresar subjetividad. O sea, explícitamente, si yo uso el modo subjuntivo, estoy expresando subjetividad sobre lo que digo. Es decir, posibilidad, probabilidad, duda, deseo, necesidad, prohibición o miedo. ¿Sí? Y los tiempos, aspectos del indicativo, en definitiva, son los mismos que los del subjuntivo. Entonces yo digo, presente del subjuntivo, digo, es posible que vengas. O sea, fíjense, si es indicativo, dijimos, lo presento como algo objetivo y digo, venís. Yo estoy seguro que vos venís a mi casa.
En cambio, si es algo que es posible, que es subjetivo, yo digo, es posible que vengas. O si es un deseo, quiero que vengas. Necesidad, necesito que vengas. O prohibición, te prohíbo que vengas. Miedo, tengo miedo de que vengas. E incluso en la negación, que es lo que vamos a ver después, yo digo, niego que vengas, ¿no? En las negativas, que es justamente lo que después estuvimos practicando, y que vamos a ver en la segunda parte de esta clase, usamos el subjuntivo. En la negación usamos el subjuntivo. O sea, es una más de las posibilidades que tiene el subjuntivo, que es para negar, ¿no? Además de posibilidad, duda, etc. Vamos a agregar acá, que no están las diapositivas, ¿sí? Poner o negación. Bueno, así que en definitiva, el modo subjuntivo se usa para posibilidades, ¿sí? En el caso, finalmente, del modo imperativo, que es el tercero, se usa para hacer mandatos, órdenes, solicitudes, o también consejos, sugerencias. Por ejemplo, yo digo, abrigate, ¿no? No necesariamente es una orden, podría uno tomarlo como un consejo, una sugerencia, ¿sí? Pero si le digo vení, ¿sí? No sé, el jefe, la jefa, al empleado, bueno, podría ser más como tomado como una orden, ¿no? Un padre o un hijo pequeño, ¿no? Salí de ahí, ¿sí? Eso es el imperativo. Entonces, esos son los modos, fíjense, en cada modo lo que vemos es que el hablante adopta una perspectiva. El indicativo presenta lo que dice como algo real, independientemente del tiempo verbal. En el subjuntivo lo presenta como algo subjetivo, que son muchas posibilidades, ¿no? Justamente posibilidad, duda, deseo, necesidad, prohibición, miedo, negación. O el imperativo, que se usa para dar mandatos, órdenes, consejos, etc. Bien, eso entonces es el modo. Volvemos para atrás. El modo tiene que ver entonces con la actitud del hablante sobre lo que dice. Y tenemos esas tres posibilidades. Ahora, cada modo, a su vez, tiene un montón de tiempos, aspectos, decimos, ¿no? Porque el tiempo y el aspecto van de la mano. No es que, digamos, tenemos independiente el tiempo, ¿sí? Por el otro lado del aspecto, sino que hablamos de tiempo-aspecto, ¿no? O sea, el presente en principio es, si bien ahí nadie se pone a analizar el aspecto, en realidad sería un presente imperfecto, ¿no? Porque justamente es algo que es progresivo, ¿no? Ahora vamos a explicar el aspecto perfecto, imperfecto, y imperfecto tiene que ver con lo progresivo. Los pretéritos pueden ser perfectos, imperfectos, o sea, depende del aspecto, ¿sí? Y lo mismo el futuro, o sea que, en definitiva, el tiempo y el aspecto van de la mano, porque son dos cosas que se dan a la vez, ¿sí? El tiempo, por supuesto, indica el momento en el que se ejecuta la acción. Acordémonos que el verbo no solo es acción, puede ser también estados, ¿sí? Puede ser procesos, puede indicar estados psicológicos, físicos, procesos, puede indicar también en algunos casos la causa de algo, no siempre es la acción, ¿no? Como nos enseñan. Si yo digo estoy contento, el verbo estar ahí indica un estado, no una acción, ¿no? O si digo estoy cansado, indica un estado físico. O tengo miedo, ¿no? Tener miedo, temer, son verbos que indican también estado psicológico, ¿sí? O doler, estado físico, ¿sí? Y si yo digo llueve, eso no es una acción, sino que es un proceso, decimos, o una causa natural de la naturaleza, ¿sí? Entonces, de alguna manera, verbo, ya está claro, no es solo la acción, pero acá lo que nos centramos es en el tiempo, que decimos es el momento en el que se ejecuta o sucede la acción, el estado, etcétera, significado por el verbo. En ese sentido, tiempos podemos decir que hay 4, ¿sí? Desde el punto de vista lógico, más allá de que después al condicional algunas gramáticas lo consideran un tiempo, pero hablando desde el punto de vista de la lógica, tenemos presente, el pasado, el futuro, y podríamos decir que hay
para muchos gramáticos, ¿no? Un cuarto tiempo que es el antepasado o el antepretérito, ¿no? Pretérito, antepretérito, o sea, el pasado del pasado, que en el español es el pluscuamperfecto, ¿sí? Es otro tiempo, no es el mismo que el pasado, es el, digamos, el pasado del pasado, un tiempo anterior al pasado, que se lo suele llamar antepretérito o antepasado. O sea que 4 tiempos lógicos tenemos en principio en todas las lenguas, nada más que cada una tiene sus formas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica hay 4 tiempos posibles, ¿sí? Presente pretérito, antepretérito y futuro. Y ahora vamos a ver cómo en español aparece cada uno. El aspecto como tercera o en realidad quinta categoría del verbo indica, digamos, si la acción o el estado, etcétera, referido por el verbo es concreto y completo o es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es completo o concreto hablamos de aspecto perfectivo, ¿sí? Aspecto perfectivo, pretérito perfecto, por ejemplo, ¿no? Una acción que concreta, que empezó y terminó en ese momento. Te digo, chocaron 2 coches, ¿no? Bueno, esa acción pasó en un momento dado. En cambio, el imperfecto, imperfectivo, el aspecto imperfectivo indica que es progresiva, ¿sí? Continua la acción. O sea, yo digo, por ejemplo, mientras caminaba, ¿sí? Mientras conducía, como vamos a ver ahora en el ejemplo, ¿sí? Entonces esa acción es progresiva. En ese pasado, ¿sí? Estamos hablando en los 2 casos del pretérito, era progresiva, era continua. También terminó, o sea, también se completó, pero en el momento en que pasaba eso, era progresiva, ¿sí? Cuando pasó la otra acción, que es la concreta o perfecta, ¿sí? Perfecto, concreto es más o menos lo mismo, imperfecto y progresivo también. Entonces, el aspecto va de la mano con el tiempo, ¿sí? Y como vamos a ver ahora, bueno, cada tiempo decimos que puede, hablamos de tiempos, aspectos, tanto el indicativo como el subjuntivo. Entonces vamos al modo indicativo primero. ¿Sí? Esto lo voy a hacer muy, digamos, por encima, porque si lo quieren ver detallado, ven la clase 2 grabada en la Universidad Católica, y ahí lo tienen más en detalle. Si no, esto de la idea es eso, una síntesis, si no estamos haciendo 2 veces la misma clase. Básicamente tenemos estos tiempos que dijimos, presente, pretérito, antepretérito y futuro. ¿Sí? Ahí lo tenemos bien sistematizado, ¿sí? Tanto en el indicativo como en el subjuntivo. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? Bueno, el presente, que indica una acción que transcurre al momento del habla, ¿sí? Ahora lavo los platos, como tomates, escucho música, hago tal cosa, doy clase. Ese es el presente indicativo. Decimos que desde el punto de vista del aspecto es imperfecto porque es una acción que es progresiva. Si es presente, es progresiva. ¿Sí? No existe un presente perfecto. Pero bueno, ahí no, al no haber una diferenciación, no hace falta tampoco aclarar el aspecto. Hablamos de el tiempo pretérito, ¿sí? El pasado, ¿sí? Indica una acción pasada. El tiempo sería ese. No es que hay muchos, digamos, tiempos pretéritos. El tiempo pretérito es uno. Lo que cambia es el aspecto. Entonces tenemos pretérito imperfecto, que es pasado, pero imperfecto. Justamente una acción, como decíamos recién, con carácter progresivo, ¿sí? O que era progresiva, es decir, aspecto imperfecto, cuando sucedió. Por ejemplo, en 1965 Serrat cantaba. Desde chico yo estudiaba idiomas, ¿sí? Esa acción en ese momento era progresiva. Pudo haber terminado, pudo no haber terminado, por eso también decimos que puede ser incompleta, a diferencia del pretérito perfecto, que es completa siempre, terminó. Pero independientemente de si esa acción terminó o no, lo importante es que era progresiva en el pasado. ¿Sí? Ese día yo caminaba por la calle. ¿Sí? Eso es el pretérito imperfecto. Pasado, por eso es pretérito, y progresivo, por eso es imperfecto. En cambio, el otro pretérito es el pretérito perfecto.
El pretérito perfecto simple, decimos, que indica una acción pasada, terminada o concluida en un momento concreto del pasado. Y eso es lo que indica el aspecto perfecto. ¿Sí? Ya no hay relación con el presente. Cuando doblaba, fíjense el ejemplo, por el lado derecho, doblaba está en pretérito imperfecto, me chocaron. ¿Sí? Acción concreta. ¿Sí? O sea, hay una acción progresiva, que es doblar, está en pretérito imperfecto, vamos a ponerla así. Yo doblaba cuando de repente ocurrió otra acción concreta, me chocaron. ¿Sí? Entonces, un poco así funciona en español los pretéritos, ¿sí? El imperfecto y el perfecto, que esto ya nos sirve para el tema narración, que vamos a ver después, ¿sí? Pero ya acuérdenselo, porque en definitiva es lo mismo. Lo que vamos a ver es que en la narración ustedes, si narran en pasado, tienen que usar estos dos pretéritos, el perfecto y el imperfecto. Hay un tercer pretérito que es el pretérito perfecto compuesto. Se llama así porque en lugar de aparecer con una forma simple, conjugada, aparece de manera compuesta. Es decir, aparece con, como pueden ver acá, con una forma, digamos, con un verbo haber, ¿ven? He terminado de leer. He vuelto del trabajo. ¿Sí? Con el verbo haber conjugado en presente, más participio. ¿Y para qué se usa este pretérito? ¿Qué diferencia tiene con el otro perfecto? Es una diferencia más bien en relación al presente y hasta podríamos decir temporal. No deja de ser pasado, no deja de ser un pretérito, pero el pretérito compuesto, que a veces se le llama reciente, pretérito reciente, indica una acción pasada terminada justo en el momento del habla. O sea, recién, acaba de pasar. Ya es pasado, pero acaba de pasar. Es un pasado muy reciente. Por ejemplo, he terminado de leer. ¿Sí? Significa acabo de terminar de leer. O he vuelto del trabajo. ¿Sí? Acabo de volver del trabajo. Ha comenzado la clase. ¿Sí? Entonces, digamos que es similar al pretérito perfecto simple, pero hay una diferencia que tiene que ver con lo reciente, ¿no? Hay una relación más cercana con el presente que en el pretérito perfecto simple. En los dos casos terminó, por eso es perfecto. En los dos casos es concreto, pero el compuesto es más reciente. Ojo, hay otro uso de este pretérito perfecto compuesto, que es para decir experiencias pasadas que ahí sí pueden ser lejanas. Por ejemplo, yo he viajado mucho, yo he visitado tal lugar, ¿no? Ahí no estamos hablando de un pretérito reciente, sino de algo más alejado, pero en este caso es se usa para contar experiencias o actividades, ¿no? Rutinas pasadas. Y de hecho ese lo usamos nosotros. En cambio, en el español rioplatense, que es el que hablamos, la variedad que hablamos nosotros, es más raro escuchar esta forma de he terminado de leer, que sí aparece en muchas provincias del interior, ¿no? En Córdoba, incluso en Rosario, en el norte, en Cuyo, o en el noreste, pero no tanto en la zona rioplatense, ¿no? Buenos Aires, e incluso del otro lado, Montevideo. En español rioplatense usamos siempre el pretérito perfecto simple, o sea, digo, terminé para decir he terminado. ¿Sí? O sea, para lo reciente también se usa el pretérito perfecto simple. No, o sea, no se usa mucho este pretérito perfecto compuesto. Y tenemos después, como tercer tiempo del indicativo, y ahí el aspecto siempre es perfecto, siempre es algo concluido, terminado, el antepretérito que nosotros le llamamos pretérito pluscuamperfecto. Pero más allá del nombre, lo importante es entender que indica una acción que es anterior a otra que ya es pasada. Es el pasado del pasado. Cuando llegamos, por ejemplo, cuando llegamos, es pretérito perfecto, ellos ya se habían ido. Esta es la forma verbal que tiene, ¿no? El verbo haber, en pretérito imperfecto, había, más el participio. ¿Sí? Ellos ya se habían ido.
O sea, primero se fueron, después llegamos, ¿sí? La acción de irse es anterior a la de llegar, que también es pasada. Por eso decimos antepasado. Antes de viajar, había ido a lavar el auto, ¿sí? O sea, lo mismo. Ir a lavar el auto es una acción anterior a una que ya es pasada, que es el hecho de viajar, ¿no? Que ahí está en infinitivo, pero podría decir antes de que viajé, o decir viajé, antes había ido a lavar el auto, ¿sí? Entonces eso es un antepasado, un pluscuamperfecto. Bueno, es el único tiempo antepretérito, ¿no? A diferencia de los pretéritos que vimos que había varios, porque había un solo tiempo, dijimos, pero varios aspectos. Y finalmente el futuro, que también tiene dos aspectos, ¿no? El futuro, bueno, por supuesto, indica una acción que sucederá después del momento del habla, ¿sí? Una acción justamente futura, próxima, posterior al presente, y tiene dos aspectos: el futuro simple o imperfecto, que es el más cotidiano, que son las acciones futuras indefinidas, que no, digamos, no. ¿Por qué es imperfecto? Porque, digamos, se puede dar, digamos, en un futuro no fijado, ¿no? Que no lo estamos, incluso uno puede decir, el año que viene viajaré, pero es indefinido porque, bueno, también puede cambiar, ¿no? Hacer algo futuro, no podemos decir que es algo concreto, sino un plan. Entonces, el próximo año viajaré a Europa, ¿sí? Mañana iré a lavar la ropa. En el español rioplatense lo mismo, no usamos este futuro simple o imperfecto, sí se escucha en el resto del mundo hispanohablante, pero nosotros, como pasaba con el pretérito perfecto compuesto, no lo usamos. Usamos esta forma de voy a viajar, ¿no? La forma ir en presente, voy, vas, más el infinitivo. Voy a viajar, voy a ir, voy a hacer tal cosa. Esta es la forma más común que usamos para aludir al futuro. ¿Sí? No una forma conjugada, flexiva, como viajaré, que sí se usa en casi todos los países hispanohablantes, sino voy a viajar. E incluso lo que vimos en esa clase en la Universidad Católica es que en la práctica, en el uso, cada vez se está usando más las formas conjugadas del presente, o sea, decir mañana viajo, para el futuro. Ni siquiera voy a viajar, mañana viajo, el próximo año viajo a Europa. De hecho, en el uso es hasta lo más común. Y ahí puede surgir un debate de, bueno, está mal. Y ahí también explicamos, ¿no? Que la lengua es dinámica, que la lengua en general, la norma, ¿no? La norma dice, bueno, el futuro es con la conjugación viajaré, o sea, se le agrega el sufijo e para la primera persona, o también está aceptado la forma ir más infinitivo, voy a viajar. Pero la realidad es que la norma se adapta al uso. Si todo el mundo utiliza en el español rioplatense, en la Argentina, ya la forma, o la mayoría de la gente, ¿no? Las formas del presente para aludir al futuro, eso la norma lo termina aceptando como una, porque es la realidad, ¿no? Más allá de cómo era originalmente. La lengua es dinámica, ¿sí? Y entonces, si se generaliza y se usa así, bueno, se acepta como una variedad del español rioplatense, que el futuro se puede expresar con las mismas formas conjugadas del presente. ¿Sí? Entonces yo digo, viajo, en este caso sería futuro, pero aclarando que justamente, ¿no? Es una acción futura, y de alguna manera, si tiene la misma forma del presente, yo digo, el próximo año viajo a Europa, bueno, necesito el circunstancial de tiempo, que eso lo vimos con la primera clase de gramática, necesito el circunstancial de tiempo, por ejemplo, el próximo año, o un adverbio de tiempo, ¿no? Mañana, ¿sí? Pasado mañana, que aluda al futuro. Porque si yo digo viajo a Europa, así suelto, sin el circunstancial de tiempo, yo no sé en ese caso si es presente
o si es futuro. Entonces, cuando coinciden dos tiempos con las mismas formas, que de hecho eso pasa también con algunas formas del presente con el pasado, con el pretérito perfecto. Por ejemplo, yo digo llegamos, puedo decir ayer llegamos o ahora llegamos. Coincide la conjugación del presente con el pretérito perfecto. Eso ya es así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que es presente o que es pasado? Bueno, porque digo circunstancial de tiempo. Ayer llegamos. O digo ahora llegamos, y en ese caso es presente. Y lo mismo si vamos a usar el futuro como viajo, con la misma forma del presente, necesito el circunstancial de tiempo para saber de qué tiempo se trata, ¿sí? Si coinciden las conjugaciones. Finalmente tenemos el futuro perfecto, que indica una acción futura que ya será pasada, que ya estará concluida, por eso es perfecto, cuando se produzca otra en el futuro. Por ejemplo, cuando vuelvas, ya la acción de volver es futura, yo habré terminado de cenar. Es decir, habré terminado, que es el futuro perfecto, es anterior, ¿sí? Es anterior a la acción de volver. ¿Mm? Pero también es futuro, habré terminado de cenar, pero es anterior a volver. Primero termino de cenar, después volvés. ¿Sí? Ese es el futuro perfecto. Bueno, acá estamos viendo todos los tiempos verbales al final, que no es la idea, digamos, de detenernos tanto. El condicional lo voy a saltear, eso lo tiene en la grabación de la clase, que se plantea esto de que si es un tiempo o un modo. Hoy en día se lo considera un tiempo, pero técnicamente, digamos, lógicamente, es más parecido a un modo, y por eso antes se enseñaba como el modo potencial, porque se usa para aludir a hechos hipotéticos. Este cuadrito está muy bueno para que vean todo lo que explicamos recién de los tiempos y aspectos verbales del español, ¿no? Tenemos el presente acá. Sí, fíjense que están los 4 tiempos lógicos que dijimos, que son el presente, el pasado, el futuro y el antepasado. ¿Sí? Entonces, en función de eso tenemos los tiempos y tenemos los aspectos. El imperfectivo con una flecha y el perfectivo con una flecha y una raya. Entonces tenemos el presente, yo canto, nos vamos para atrás, tenemos el pretérito perfecto compuesto o reciente, que explicamos recién, que arranca desde el pasado, como pueden ver, pero termina prácticamente en el presente. Tenemos el pretérito imperfecto, que es pasado, pero imperfecto, o sea, progresivo. En cambio, el pretérito perfecto simple, que empieza y termina ahí en el pasado. Y el pluscuamperfecto, que es el antepasado. O sea, es una acción anterior, había cantado, a todas las pasadas. Y para el otro lado tenemos el futuro, cantaré, futuro simple o imperfecto. Y el futuro compuesto o futuro perfecto, que es habré cantado, o sea, anterior al futuro simple. Creo que en este cuadro se ve muy bien lo que explicamos recién. ¿Sí? Esta es una acción anterior a la del futuro simple, pero también entra dentro del futuro. Bueno, esto del modo indicativo, ténganlo muy presente a la hora, digamos, de narrar, de redactar, porque ustedes van a usar esos tiempos, ¿no? Van a usar sobre todo los pretéritos, si es una narración en pasado, ¿sí? El pluscuamperfecto también, ¿sí? Los pretéritos y el antepretérito, y si van a narrar en presente, van a usar el presente y el futuro. Y puede aparecer también el pasado. El modo subjuntivo, como vimos, se usa para cosas subjetivas, que no son seguras, y acá por ahí para lo que tiene que ver con los escritos, sobre todo nos centramos en la negación. O sea, tiene otras formas verbales, el modo subjuntivo, a las del indicativo, pero los tiempos son los mismos. Y esto es lo que hay que entender a la hora de, digamos, incorporar esto de cómo negar, cómo hacer la negación, que es lo que van a tener que hacer en la evaluación, porque la parte de narración ya se la vamos a dar
digamos, un modelo de una demanda, de un relato, de una narración en pasado, y ustedes la van a tener que negar, ¿sí? La van a tener que negar. Entonces, esta es la parte por ahí práctica que van a tener que hacer, que es cómo negar. Bueno, en la negación, y ahora vamos a ir a las diapositivas de narración y de negación, pero ya tengan en cuenta que lo que uno hace es cambiar el modo de lo que va a negar, manteniendo el tiempo y el aspecto. O sea, el tiempo y el aspecto no cambian porque estamos aludiendo a un mismo hecho que ocurrió en un momento determinado del pasado. Lo que cambia es el modo de ser algo afirmativo. Cuando yo narro en indicativo, pasa a ser subjuntivo porque es negación, ¿sí? Porque no es algo justamente afirmativo, sino negativo. El tiempo es el mismo. Entonces, lo que ustedes tienen que incorporar a la hora de hacer la evaluación, igual van a tener, digamos, estas diapositivas como acá como machete, digamos, es el tema de las formas del subjuntivo, ¿sí? El presente del subjuntivo, el pretérito imperfecto del subjuntivo, el pretérito perfecto del subjuntivo, el antepretérito o pluscuamperfecto del subjuntivo y el futuro del subjuntivo. Porque después van a tener que negar una narración que está en modo indicativo, pero pasándolo a subjuntivo, que así es como se hace. Así es como se hace, y ahí es donde aparecen un montón de problemas cuando, digamos, los que nos dedicamos a las letras analizamos o nos dan para corregir a veces escritos, por ejemplo, en las contestaciones de demanda, en las negativas, bueno, ahí aparecen un montón de errores por no manejar esto de los tiempos verbales del indicativo y del subjuntivo. Así como aparecen errores en la narración, ¿no? En indicativo, aparecen muchos errores también a la hora de negar en subjuntivo. Entonces, básicamente acá tienen esos tiempos. No les puse el futuro perfecto, pero también existe, ¿no? Podríamos agregarlo, aunque no va a aparecer en la evaluación, pero existe también el futuro perfecto del subjuntivo. Entonces tenemos presente, con el verbo venir, tenemos los ejemplos, es posible que vengas, ¿no? Bueno, y con todas las posibilidades del subjuntivo, ¿no? Posibilidad, deseo, necesidad. El pretérito imperfecto, era posible, pasado, que vinieras, o quería que vinieras. El verbo ahí que está en subjuntivo es vinieras, pero es un pretérito imperfecto del subjuntivo. O sea, vinieras es el equivalente a venías del indicativo, ¿sí? Es el imperfecto. Vinieras. En cambio, el pretérito perfecto, el que indica una acción terminada, concluida, concreta, es la forma haya más participio. Entonces, acá fíjense que dice, fíjate si está Juan. Es posible que ya haya llegado, que ya haya venido, ¿no? Yo digo, ha venido, en indicativo, ¿sí? O vino, pero en subjuntivo digo, es posible, ojalá, deseo, quiero que haya llegado. ¿Se dan cuenta? Es la misma, el mismo tiempo, el mismo aspecto, pero cambia la actitud del hablante. Ha llegado, llegó, es en los dos casos perfecto del indicativo, porque estoy seguro. Pero si es una posibilidad, un deseo, digo, ojalá haya llegado. ¿Sí? Es posible que haya llegado. Y lo mismo en el caso anterior que veíamos, en el imperfecto. Si yo digo, en imperfecto acá, vos venías caminando por la calle tal, te gustaba cantar. Eso sí es indicativo, o sea, es seguro. Yo lo digo como algo seguro, objetivo. Ahora, si es algo posible, yo digo, es posible que te gustara cantar, ¿sí? Te gustara o gustase, están las dos formas, ¿no? La terminación en ara o en hace, ¿sí? O en el caso que decíamos, venías, caminabas por tal calle. Es posible que caminaras, ¿sí? O sea, caminaras es el equivalente a caminabas. Imperfecto, pretérito. Pretérito imperfecto, ¿sí?
En cambio, haya llegado es el equivalente a ha llegado o llegó. Pretérito perfecto, algo concreto. Y el antepretérito del subjuntivo, es decir, el pluscuamperfecto del subjuntivo, es la forma hubiera más participio. Hubiera venido. Yo digo, había, no sé, mi hermano había hecho la BTV antes del choque, que son los ejemplos que vemos acá en la diapositiva. Pero si no estoy seguro, digo, es posible que mi hermano hubiera hecho la BTV. ¿Sí? Hubiera hecho es el equivalente a había hecho. ¿Sí? O había ido a tal lado, antes de ayer había ido al cine. Es posible que hubiera ido al cine. ¿Mm? O deseo, ojalá hubiera ido al cine. Es un deseo, pero no pasó. Entonces el subjuntivo, lo mismo. Acá vemos que aplicado al antepasado, tiene la forma hubiera más participio. Hubiera venido, hubiera pasado, tal cosa. ¿Sí? El equivalente a había pasado del indicativo. Y por último, para lo que van a tener que hacer, y para lo que les va a servir a la hora de redactar, es el futuro simple del subjuntivo. La forma es parecida, pero no es la misma que la del pretérito imperfecto. Es la terminación en ere. Conducir, condujere, no condujera. ¿Sí? El que condujere a más de 130 kilómetros será sancionado. Es decir, un futuro subjetivo. Se usa mucho en las leyes, porque las leyes justamente indican posibilidades futuras. Entonces, futuro del subjuntivo. El que hiciere tal cosa, ¿no? El que condujere a tal velocidad, más de 130 kilómetros, será sancionado. El que infringiere tal norma. Entonces, futuro del subjuntivo tiene esa forma terminada en ere. Voy a saltear el imperativo, ¿sí? Voy a saltear el tema del modo imperativo, que es muy sencillo, son esas formas y se usan para dar órdenes y consejos. Y en este cuadro, lo que pueden ver son las formas verbales con el verbo temer de todos los tiempos aspectos, a la izquierda del indicativo y a la derecha del subjuntivo. ¿Sí? Verbo temer, presente, temo, temes, teme, tememos, teméis, está en español de España, temen. Pretérito imperfecto, ¿sí? Temía, temías, temía, temíamos, temíais, temían. Pretérito perfecto simple, temí, y las formas de las distintas personas. Futuro, perdón, acá podríamos poner primero el pretérito perfecto compuesto arriba, he temido, has temido, ha temido, etc. Futuro, temeré, nosotros decimos voy a temer. El condicional que no nos detuvimos, que es temería. El futuro perfecto, que es el habré temido, habrás temido, habrá temido. Y el condicional perfecto, habría temido. Son todos los que estuvimos explicando recién. Fíjense, y el pluscuamperfecto, había temido, habías temido, habíamos temido, etc. Fíjense que acá hay un verbo, un tiempo que no vimos, que es el pretérito anterior, que una de las alumnas del curso hizo una pregunta en el foro y yo le contesté, creo que era en la segunda clase, cuando vimos gramática verbal, que es un tiempo que cayó totalmente en desuso, incluso en el español de España. No se usa, por lo tanto, no lo damos acá porque nosotros tratamos de ir al uso, ¿no? A lo arcaico que ya no se usa, pero fue un tiempo que existió, que antiguamente, digamos en el español antiguo, o hasta hace un siglo incluso se utilizaba, todavía uno lo puede ver incluso en algunas textos, novelas y demás, poesías, pero no se usa. Y tiene que ver también con un pretérito, digamos, un antepretérito, o sea, un pasado anterior al pasado, pero con una funcionalidad distinta a la que vimos. Eso, insisto, fíjense en el foro que lo expliqué,
no me quiero detener demasiado en esto. Básicamente se usaba antiguamente para referir, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, cuando hubo terminado de hablar, se fue, ¿sí? De alguna manera, insisto, aludía a acciones anteriores al pretérito, denotaba una acción pasada anterior, pero inmediata en el tiempo, ¿sí? Inmediata en el tiempo, o sea, el pretérito anterior, digamos, sería el equivalente al pretérito perfecto compuesto, el llamado pretérito reciente, como decimos, ha llegado, pero en el, digamos, llevándolo al antepretérito. No, no quiero complicarlo con esto porque ni siquiera se usa. Pero digamos, si yo cuando decía, cuando hubo terminado de hablar, se fue, significa que ese haber terminado de hablar es inmediatamente anterior al irse. O sea, es anterior, por eso es antepasado, a se fue, pero es reciente respecto de esa acción. ¿Sí? Por eso digo, es equivalente al pretérito reciente que está pegado al presente. Bueno, el pretérito que vemos ahí, anterior, es reciente respecto al pretérito, ¿no? Es un antepretérito pegado al pretérito. Entonces, cuando hubo terminado de hablar, se fue. Son dos acciones pegadas. En cambio, si yo digo, había ido a tal lado, el pluscuamperfecto alude a una acción anterior más alejada, ¿sí? Más alejada a los pretéritos o los pasados aludidos, no tan pegada. Pero bueno, no se compliquen con esto si no lo entendieron por ahí de esta explicación, porque ya no se usa. En todo caso, pueden ir también al foro cuando hizo la pregunta a una compañera del curso, y ahí también está explicado de manera escrita, que por ahí se entiende mejor, pero en pocas palabras es un antepretérito pegado, ¿sí? Reciente al pretérito común, el pretérito perfecto simple. Bueno, y después tenemos en este mismo cuadro, como pueden ver a la derecha, los subjuntivos, o sea, el modo subjuntivo con todos los tiempos verbales que tiene, que son menos, ¿no? Porque no tiene tanta variedad de aspectos, sobre todo. Entonces tenemos el presente, el pretérito imperfecto, que veíamos recién, temiera, o temiese, perdón, temieras o temieses, ¿sí? Y todas las formas, el pretérito perfecto compuesto, haya temido, el pluscuamperfecto, hubiera temido, el futuro, temiere, y también el futuro perfecto que existe, que es la forma hubiere temido. Estas son todas las formas, todos los tiempos, aspectos, tanto el indicativo como el subjuntivo. No hace falta que se aprendan de memoria esto, es más tratar de entenderlo, que aprenderse como le enseñan a uno en la escuela a memorizar todas las formas conjugadas, que no tiene ningún sentido eso, porque después, si uno no lo sabe usar, ¿de qué sirve aprenderse de memoria todas las conjugaciones? Acá lo que queremos hacer es al revés, ¿no? Ustedes acá tienen el machete, digamos, de cuáles son las formas. Lo que me interesa a mí es que entiendan, digamos, qué es el presente, qué es el pretérito, perfecto, imperfecto, progresivo, digamos, o concreto, el futuro perfecto, y sobre todo esto del indicativo y el subjuntivo, ¿no? El indicativo para acciones objetivas, reales, y el subjuntivo para aquello que es más subjetivo, sea posibilidad, deseo, necesidad, miedo, o para la negación, como se da en las contestaciones de demanda. Bueno, acá terminamos la parte teórica, pero no esta clase, que me voy a ir a la parte práctica para ver concretamente ejemplos de lo que van a tener que hacer. Entonces vamos a ver las diapositivas de narración, y ahí vamos a ver concretamente cómo aplicar, ahora que vimos todo el tema de los tiempos verbales y demás, cómo aplicar esto a la hora de redactar.
Voy a abrir acá las diapositivas. Bien, vamos a compartir pantalla de nuevo. Bueno, si bien no van a tener que hacer esto al final para el trabajo, por la imposibilidad de corregir 250, 300 trabajos, la idea es que esto lo incorporen a la hora de redactar, ¿sí? Cómo narrar en pasado. Esto es muy sencillo después de lo que explicamos recién. La narración en pasado, hay narración en pasado y narración en presente, ¿sí? Vamos a ver la narración en pasado. Básicamente la narración en pasado, sea lo que sea que uno narre, lo que tiene que hacer es utilizar fundamentalmente los dos pretéritos principales, ¿sí? El pretérito imperfecto para las acciones secundarias paralelas, para las descripciones, si uno va a describir a una persona lo que hacía, ¿no? Lo va a hacer, por ejemplo, en un cuento, ¿no? En un relato lo va a hacer en pretérito imperfecto, ¿sí? Entonces uno se fija en una novela, en un cuento, y dice, bueno, tal personaje era alto, era flaco, llevaba un sombrero, tenía bigotes, ¿no? Todo en imperfecto. La descripción del personaje, o cuando describimos en un relato el escenario, ¿no? Por ejemplo, el ambiente en el que se da la acción. Entonces dice, bueno, la casa era grande, luminosa. Todas las descripciones, sean de personajes, de personas, de lugares, etcétera, se hacen en pretérito imperfecto. Pero las acciones principales son las que van, o sea, las importantes, las concretas, en pretérito perfecto simple, ¿no? Pasó tal cosa, fue a tal lado. ¿Sí? El núcleo narrativo, decimos, está en pretérito perfecto simple, que hoy estuvimos explicándolo, ¿no? Mientras que las acciones secundarias o paralelas son las que se dan en pretérito imperfecto. Por último, tenemos el pluscuamperfecto cuando hay alguna alusión a una acción anterior a estas pasadas, como vamos a ver ahora en el ejemplo, y puede aparecer, aunque el ejemplo no les puse, esto más en los cuentos que en una demanda, acciones posteriores que van a aparecer en condicional. Si nos referimos a algo que pasaría dentro de ese pasado que estoy contando, ¿no? En un futuro, yo estoy contando algo, venía caminando, contento, bueno, estoy narrando algo y digo, bueno, estaba contento porque el año que viene iría de viaje a Europa, iría. Entonces, si hay una alusión a una acción posterior a ese relato, ¿sí? En pasado, voy a usar el condicional, no el futuro. Porque el condicional es como el futuro del pasado, ¿sí? O sea, si yo estoy contando en pasado, lo que es futuro respecto a ese pasado va a ir en condicional. Y esto en realidad lo agregué, pero no es parte de la noción pasada. Esto lo puse porque significa que si ustedes, sobre todo en los escritos, pueden mezclar la narración en pasado, porque están narrando algo pasado, con el presente, ¿no? Cuando relatan un siniestro, además de contar el siniestro, va a aparecer otro registro, otra voz, en donde van a contar ya, es otro relato en definitiva, no es el mismo. O sea, una cosa es la narración en pasado, otra cosa es la narración en presente. En la narración en presente van a contar, por ejemplo, las consecuencias presentes de esos hechos pasados, como vamos a ver ahora en este escrito. Entonces, fíjense, acá tenemos un modelo, un ejemplo de demanda por daños, ¿no? Narración en pasado, ¿sí? Que es el mismo que vimos en la clase, sencillo para que lo vean, pero esto puede usarse para cualquier relato, narración que uno quiera hacer.
Dice, mi defendido, Juan José Castelli, venía, pretérito imperfecto, circulando, ¿sí? La acción progresiva, por calle 8. Llevaba puesto el cinturón. ¿Sí? Todas las acciones secundarias, ¿sí? Progresivas, van en imperfecto, como ya explicamos. Cuando llegó a la intersección de calle 8 y 42, ¿sí? Cuando llegó, acción concreta, pasa de golpe, acción importante, llegó a esa esquina, y mientras mi defendido doblaba, progresivo, lo embistió, por su mano derecha, un coche Ford Ka lo embistió. ¿Sí? Un coche Ford Ka, acá la coma está mal, vamos a corregirlo. Un coche Ford Ka lo embistió por el lateral izquierdo. ¿Sí? Concreto, lo embistió, como veíamos hoy. ¿Sí? Y también es una acción principal, es el núcleo narrativo, está contando el choque. Bueno, lo importante es acá que lo embistió. Mientras doblaba, lo embistió. A causa del accidente, otra cosa importante, otra acción importante, el actor sufrió graves lesiones. Pretérito perfecto, sufrió. Y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Español. Pretérito perfecto de nuevo. Bueno, acá es algo muy cortito, pero ustedes si hacen un relato van a encontrar un montón de acciones progresivas, paralelas, ¿sí? O secundarias, en pretérito imperfecto, y concretas en pretérito perfecto. ¿Sí? Cabe aclarar que antes del siniestro, Juan José Castelli había realizado la BTV, verificación técnica vehicular. Bueno, ahí está el pluscuamperfecto para eludir algo anterior. ¿Sí? Y esto aparece mucho. Ustedes hacen un relato, no solo van a contar todo lo que está pasando ahí, lo que pasaba, lo que pasó, sino también lo que había pasado antes de esas acciones pasadas. ¿Sí? Si ustedes escriben un relato, sea un cuento, un hecho periodístico o una demanda, los hechos de una demanda, el pluscuamperfecto aparece mucho, porque uno siempre alude a cosas anteriores que habían pasado y que son relevantes para el relato. ¿Sí? El vehículo estaba en regla. Bueno. Bien. No voy a explicar narración en presente, porque esto es otra cosa que contar el presente, contar el pasado usando el presente, que es otra forma. Básicamente es el mismo sistema, pero, bueno, acá lo tenemos, pero no me voy a detener demasiado, ¿sí? O sea, en la narración en presente no significa que lo que estás contando es presente, sino que estás contando algo pasado, pero usando el presente. Entonces el presente reemplaza los dos pretéritos. Tanto para las acciones secundarias como para las acciones principales, voy a usar el presente. Y voy a usar el pretérito perfecto, simple o compuesto para las acciones anteriores, y el futuro para las acciones posteriores. ¿Sí? Pero estoy contando algo pasado, nada más que uso el presente, es el llamado presente histórico. Y se usa mucho en las demandas que cuentan en presente. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Llega tarde al aeropuerto y pierde el vuelo porque se ha quedado dormido. ¿Ven? O sea, llega tarde y pierde el vuelo son dos acciones que están en presente, pero refieren en definitiva a algo pasado. Y dice, se ha quedado dormido. Entonces esa ya es una acción anterior a esas que está contando en presente, usa el pretérito perfecto. Acá todo se corre un tiempo para adelante. Para contar los pretéritos, contar el pasado, uso el presente. Entonces, para contar una acción que es antepasada, anterior a ese pasado, voy a usar el pretérito simple. ¿Sí? Y el futuro para lo que es futuro. Ben dice, está preocupado, ¿sí? Porque seguramente perderá, y ahí está la acción futura, la entrevista con el gerente de la empresa que tanto le ha costado conseguir, referencia al pasado. El mismo ejemplo que vimos hoy, pero en este caso en narración en presente. Muchas veces las demandas aparecen así. Se usa el presente histórico para narrar hechos pasados. Fíjense los mismos verbos, ¿no? Mi defendido Juan José Castelli viene circulando por la calle 8, lleva puesto el cinturón,
Cuando llega a la intersección, ahí no hay diferenciación entre lo perfecto y lo imperfecto, porque el presente sirve para las dos. Y mientras mi defendido dobla, lo embiste por el lateral izquierdo, el actor sufre graves lesiones y debe ser tratado. O sea, usamos presente para todo. Esto está admitido en la narración en presente para el pasado, ¿no? El llamado presente histórico. Pero yo recomiendo el uso de la narración en pasado, porque acá es donde se les complica, por ahí se les mezclan los tipos de narración. Fíjense, finalmente, el hecho que es anterior a esa narración, que es realizó la BTV, aparece en pretérito perfecto, en este caso, ¿no? O sea, en lugar de pluscuamperfecto, aparece en pretérito porque lo demás está, el pasado está en presente, ¿sí? Bien, ¿cuál es el problema acá? Sencillo y cortito. Mezclar narración pasado y narración en presente. Y esto se ve mucho en los escritos. Empieza relatando, por ejemplo, en presente. El defendido Juan José Castelli viene circulando por calle 8, lleva puesto el cinturón, y de repente ponen, cuando llegó a la intersección de calle 8 42, lo embistieron. O sea, viene relatando en presente y después en pasado. Eso está mal. Porque ahí o usás todos los tiempos en presente para referirte al pasado, o usás todos los tiempos en los pasados. Pero no podés mezclar las dos narraciones. Porque entonces, de repente, si usás el pretérito, técnicamente ese pretérito refiere a una acción anterior a las otras. No sé si se entiende lo que digo, pero confunde totalmente. Porque si yo relato en presente, yo sé que todos los presentes refieren al pasado. Ahora, si vengo relatando en presente y de repente uso el pasado, ese pasado en realidad es antepasado. Entonces, estamos mezclando dos tipos de narraciones distintas que usan tiempos distintos. Así que, o narro todo en pasado, y digo, como acá, venía circulando, llevaba puesto el cinturón, cuando llegó, doblaba, embistió, todo en pasado, y ahí uso el pluscuamperfecto para las acciones anteriores, el pasado del pasado, o en su defecto, si voy narrando en presente, es todo en presente, salvo las acciones anteriores, que ahí sí van en pretérito perfecto. Mi consejo es que usen la narración en pasado, porque ahí no se les van a mezclar los tiempos. Con la narración en pasado está todo más que claro, ¿no? Es este cuadro. Y lo último que puedo agregar es decirles que son dos, esto que aparece abajo, ¿no? Que ya está pensado borrarlo, pero se los dejé porque lo que puede aparecer es que son dos narraciones distintas. Una narración en pasado, donde yo cuento todo esto, pero en las demandas también aparecen separado a los hechos las consecuencias. Y las consecuencias las voy a narrar en presente, pero no porque es un presente histórico, ¿sí? Como este, ¿sí? Como este que vimos acá, sino porque realmente es presente. Entonces, cuando pongo, por ejemplo, acá no lo pusimos, pero en esta misma demanda de daños, cuando termino de contar los hechos, aparecen muchas veces las consecuencias. Por ejemplo, a causa, vamos a escribirlo acá abajo, a causa del siniestro, coma, mi defendido se encuentra presente, ¿ven? Ahí está en presente, en tratamiento kinesiológico. Entonces ahí sí aparece el presente, pero son dos relatos distintos, porque uno es en pasado y el otro habla de las consecuencias presentes o incluso futuras de ese siniestro, de ese hecho. Pero son dos relatos distintos, el del pasado y el de los hechos pasados y el de las consecuencias presentes, ¿sí? También podemos decir, a causa del siniestro, deberá someterse a una cirugía. Son cosas que aparecen, ¿sí? En los escritos. Entonces, también para la negativa está bueno tener en cuenta que puede aparecer el presente y el futuro, como ahí deberá someterse, y que después va a haber que negar también, no solo los pretéritos, sino también el presente y el futuro, para lo cual hay que manejar
el modo subjuntivo pasado, presente y futuro. Entonces, esto que les pongo acá abajo son dos relatos distintos. Uno es en pasado, otro es en presente, pero a veces aparecen conectados en un mismo texto, como les puse acá, ¿no? Acá abajo. Por eso les pongo una raya que me lleva al presente, que no es la misma narración en pasado, pero que a veces aparece en el mismo texto como consecuencias presentes de esos hechos pasados. Voy a hacer acá una pausa para el tema negación, porque bueno, se hizo un poco largo todo. Nos queda solo ver negación, así que va a estar como en un video aparte. Eso es muy cortito, así que lo vamos a, porque ya es parte de lo que vimos del modo subjuntivo. Pero bueno, vamos a detener acá y en el siguiente video van a poder ver el tema de la negación, que es justamente lo que van a tener que hacer en el trabajo. Gracias.